Hola, hoy vamos a explicar cómo se calcula el área en coordenadas polares, cuál es el diferencial de área en coordenadas polares y por qué es así. Hay figuras que se representan y se hace el área muy bien cuando estamos hablando de longitudes, de alturas y de anchuras en coordenadas cartesianas. Pero cuando estamos hablando de figuras que varían con respecto a un centro y varían con respecto a un ángulo, entonces es mejor en dos dimensiones usar coordenadas como las polares, en tres dimensiones pues cilíndricas o esféricas. Las coordenadas polares, recuerdo que depende de un radio y un ángulo, ¿vale? Entonces, voy a explicar esto de dos maneras, de tres maneras. La última sería la más apropiada, que sería con integrales dobles, pero para el que solo tiene control en integrales simples por ahora, pues voy a hacerlo de esta manera, ¿vale? Son tres maneras de explicar la misma cosa. Entonces, imaginaros que yo tengo una figura, tengo una función en unos ejes, y es una función pues de este estilo, ¿vale? Y yo quiero calcular el área entre este punto y este punto de aquí. Esta función, si a esta distancia, como veis, tenemos aquí una cosa que le podemos llamar un ángulo, phi sub 1, y otro ángulo, phi sub 2, y en estos puntos pues se caracterizan por estar a una distancia R1 y R2. Así que los puntos serían R2 phi sub 2 y R1 phi sub 1. Vale. Yo quiero calcular ese área. Para ello lo que voy a hacer va a ser, como siempre, dividir ese área en trocitos pequeños de áreas, ¿vale? En estos trozos verdes de aquí. Nos tenemos que dar cuenta que estas R's vienen determinadas exclusivamente por el ángulo. Yo, una vez que sé el ángulo, sé el radio. Entonces el radio va a depender del ángulo. O sea que esta función depende solamente del ángulo, ¿vale? Entonces, para calcular esta figura lo voy a dividir en pequeños segmentos que serían, por ejemplo, este pequeño segmento de aquí, phi sub 3, y este segmento phi sub 4, y entonces la delta de phi que vamos a tener va a ser, por ejemplo, phi sub 4 menos phi sub 3. ¿Vale? Ok. Y entonces, este área de aquí, en verde, ¿qué es? Bueno, pues este área de aquí, en verde, si nos damos cuenta, es el área de un segmento circular. Y el área de un segmento circular, que teníamos así, ¿vale?, viene dado por un medio del radio al cuadrado por el ángulo, ¿vale? Este es el radio, este es el ángulo, ese es el área de ahí, ¿vale? Entonces, yo voy a hacer la suma de todos estos pequeños elementos de área, ¿vale? Que va a ser un medio de... ¿Cuál es el radio? El radio es cada una de estas funciones, así que esta función al cuadrado por cada cachito este de aquí que ha habido, ese ángulo, y ese ángulo es este incremento de eso, o sea, incremento de... Vale. Si esto hacemos el límite cuando n tiende a infinito, desde 0 hasta n, ¿vale? Esto es una suma de Riemann, es una integral, es la integral de un medio función, la función esta que era el radio al cuadrado diferencial de θ, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que el diferencial de área en polares es un medio r cuadrado diferencial de θ, ¿vale? O de phi, o diferencial del ángulo, ¿vale?
y que el área esta que queremos saber es 1/2 por la función que tenemos al cuadrado diferencial de θ. ¿Vale? Esto es una manera de ver. ¿Ok? Otra manera de verlo es que yo tengo aquí un círculo. Voy a hacer un círculo más o menos así a ojo. Perdonar que no sea perfecto. ¿Vale? Y entonces, este segmento de aquí circular es una diferencial de área I. ¿Vale? Y podemos hacer una especie de regla de 3, porque si os dais cuenta, podemos hacer que 2pi, que es lo que va a recorrer el ángulo entero, donde recuerdo que el ángulo va a ir desde π1 a π2. ¿Vale? Entonces, este diferencial de, lo vamos a llamar este diferencial de área aquí, y podemos establecer una proporción. Para un ángulo de 2pi sabemos que el área es πr cuadrado. Entonces, para un ángulo que sea un diferencial de φ, ¿vale? ¿Cuál va a ser su diferencial de área? Bueno, pues si despejamos aquí nos sale que el diferencial de área es el pi, y el pi se nos va y me queda 1/2 r cuadrado diferencial. ¿Vale? Entonces podemos sacar este elemento de aquí, igual que la otra vez lo hemos sacado con el área de un segmento circular. Este caso podemos sacar por proporción de ángulos, áreas y diferencial de ángulo y diferencial de área. ¿Vale? Esto si solo sabemos las integrales simples. Vamos a verlo de una manera quizás un poco más formal, con integrales dobles. Cualquier área viene determinado por esto en coordenadas cartesianas. Esto es la integral de f de x y diferencial de x, diferencial de y, entre x1, x2 y 1 y 2. ¿Vale? Lo que pasa es que si, como en la mayoría de los casos, la f depende solo de la x, ¿vale? Pues entonces tenemos la integral de f de x, diferencial de x, ¿vale? Porque no depende de la y, y la y me sale esto, ¿vale? Porque la integral de diferencial de y, pues da y, ¿vale? Que es f de x. Y eso es esto de aquí, y ya nos hemos quitado eso. Pero a lo que voy aquí es que si un área es la integral en un recinto de un diferencial de área, ¿vale? El diferencial de área en cartesianas es de x de y, ¿vale? ¿Cuál es el diferencial de área en polares? Fijaros, si yo tengo una curva como esto y una curva como esto, ¿vale? Entre, por ejemplo, aquí y aquí, volvemos a tener como antes φ1 y φ2, ¿vale? Y esto sería pues R1 más un incremento de R, y R2 más incremento de R. Vale. Y yo quiero calcular este área de aquí, ¿vale? El diferencial de área sería ancho por largo. Y vamos a considerar, por ejemplo, esto como ancho y esto como largo. ¿Vale? Entonces, el ancho, ¿vale? Sería R1 más incremento de R menos R1
y eso te da incremento de R. Así que el ancho va a ser un diferencial de R. ¿Vale? Pero el largo, esto es cada cachito de aquí, cada diferencial de área este de aquí, ¿vale? Va a tener un diferencial de phi y un diferencial de L, y ese diferencial es el arco de un segmento circular. Si os acordáis del arco de un segmento circular, el arco de un segmento circular era R diferencial de θ, R por el ángulo. En este caso, R diferencial de phi. De un diferencial de área, este diferencial de L, ¿vale? Va a ser R diferencial de phi. Así que va a ser R por diferencial del ángulo. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues que nuestro diferencial de área va a tener un ancho que es diferencial de phi, diferencial de R, por un largo que es R diferencial de phi. Así que el diferencial de área es R diferencial de R diferencial de phi. ¿Vale? Entonces, un área en polares vendría dado por la integral doble de R diferencial de R diferencial de phi entre R1 y R2, Φ1 y Φ2. ¿Vale? Esta integral la podemos poner como entre Φ1 y Φ2 de R cuadrado partido por 2, resolviendo la primera parte. Entonces, si tenemos R diferencial de R, lo integramos. Aquí estamos suponiendo que R1 es 0 para poder hacer R cuadrado partido por 2, con el R constante. Si no, sería R2 menos R1 cuadrado partido por 2. Y entonces tenemos el mismo caso de antes, donde ahora podemos sustituir como antes, que la función dependía de eso. Entonces, el área en coordenadas polares, si vamos a hacer una integral, si vamos a hacer solo una integral, entonces el área viene dado por un medio de f de phi al cuadrado diferencial de phi. ¿Vale? Si vamos a hacer integrales dobles, pues el diferencial de área viene dado por R diferencial de R diferencial de phi. ¿Ok?